Gracias. Diputada Violeta Nova Gómez, presidenta de la mesa directiva de la 60ª legislatura, integrantes de la mesa directiva, con su permiso. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la 60ª legislatura y con fundamento en el párrafo segundo del artículo 69 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, daré una lectura de un documento síntesis del punto de acuerdo que se formula, solicitando a la Presidencia se integre el contenido completo y se agregue a la Gaceta Parlamentaria. Por lo cual someto a la consideración de esta honorable legislatura iniciativa con proyecto de decreto que presenta el suscrito diputado Armando Bautista Gómez, por el que se reforma, modifican y adicionan los artículos 44 y 66 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en materia de reelección, elecciones concurrentes y revocación de mandato. Se modifican y adicionan los artículos 19, 66, fracción segunda, inciso A, numeral primero y segundo, inciso B, 73, 75, 206 bis y 215 bis del Código Electoral del Estado de México en materia de financiamiento público a partidos políticos, reelección, debates públicos de candidatos, candidaturas comunes y selección de vocales, con la siguiente exposición de motivos. El financiamiento público en la reforma de 1977, cuando se crea para que los partidos políticos de oposición tuvieran mayor representación en los congresos, se crea la figura de financiamiento público, no solamente en recurso público como lo conocemos ahora, sino era en materia y en especie, de manera igualitaria, para que todos los partidos pudieran contender en las mismas circunstancias. Llegó la reforma de 1993 en cuando se plantea entonces darle recurso público a los partidos políticos. Y a partir de ahí se empieza a desacreditar ante la sociedad cómo tenemos una sociedad pobre con elecciones ricas, con un gran derroche de dinero. Y cada vez en todas las reformas se incrementa el financiamiento a los partidos políticos. Y cada vez es más pobre nuestra sociedad. Creo que es un momento importante histórico en el que nos debemos poder solucionar este problema y decirle a la sociedad que vamos a tener elecciones con austeridad, empezando por los partidos políticos, por lo cual proponemos una reducción del financiamiento del 50% como está actualmente, para que se distribuya de la siguiente manera: de manera equitativa el 30% y de manera igualitaria el 70%. Es decir, que exista la competencia electoral. Si no tenemos en la igualdad de circunstancias, mecanismos y herramientas para participar electoralmente, vamos a tener democracias fallidas, vamos a tener participación de los partidos políticos y candidatos en desigualdad de circunstancias, en donde no vamos a poder conocer, o la sociedad no podrá conocer cuáles son las plataformas y las propuestas de todos los candidatos. Por eso es importante que sea con menor recurso, pero de manera igualitaria en el mayor medida de las circunstancias. Y así poderle decir a la sociedad que tenemos elecciones más baratas, pero además con candidatos más activos. Por lo cual también estamos proponiendo los debates públicos entre los candidatos, sea de manera forzosa. En el caso de los candidatos a gobernador, de 2 se plantearía a 3 de manera forzosa, y en el caso de los candidatos a presidentes municipales y diputados locales, que además no es de manera forzosa, pasarían a 2 debates de manera obligatoria. Aquel candidato que no asuma su responsabilidad y no enfrente las ideas y las propuestas que está haciendo, será sancionado hasta con la pérdida de su registro como candidato. Si vamos a disminuir el recurso público, ya no vamos a tener candidatos que solamente puedan sacarse con dinero del pueblo fotos bonitas, un eslogan atractivo y que solamente quieran vender a través de la mercadotecnia, sino vamos a tener hoy a candidatos que vayan y se enfrenten enfrenten sus ideas con los otros candidatos y que los ciudadanos puedan elegir al mejor candidato, que de frente a ellos se discutan las ideas y las propuestas. Por eso es importante los debates públicos. Para disminuir el recurso, el gasto de las campañas, estamos proponiendo también las elecciones concurrentes, que la elección de gobernador sea en el mismo momento que la elección de diputados locales y presidentes municipales, al igual que la elección federal del 2024. Por lo tanto, estamos proponiendo que una vez que termine el periodo el actual gobernador,
la legislatura nombre a un gobernador interino para que fuera necesario año y medio y después entrar a una elección concurrente. ¿Qué significa una elección concurrente? Que ya no haremos el gasto un año antes para tener toda la maquinaria electoral, como son las juntas distritales, los vocales, los capacitadores, las mesas directivas de casilla, la propaganda electoral. Todo ese gasto que se viene haciendo lo tendríamos ya solamente en un solo día y para 2 elecciones, que es la de diputados locales, en el caso de los consejos y vocales distritales, y la del gobernador, y eso nos vamos a ahorrar mucho dinero. Estamos también proponiendo lo que es la revocación del mandato, siempre con la premisa de que el pueblo pone y el pueblo quita. Sin embargo, no hay mecanismos actualmente en donde se le facilita al ciudadano decir a aquellos funcionarios públicos que ya tienen el cargo: no has cumplido con las promesas de campaña que me dijiste, has tenido un comportamiento incorrecto, solicito quitarte y revocarte el mandato. No lo tenemos y es momento de que el ciudadano tenga esa herramienta. Por eso estamos proponiendo la revocación del mandato y para tal efecto tendremos que hablar de la reelección. Estamos proponiendo también que dentro de las reglas de la reelección exista una muy simple, que la reelección no puede haber cuando vas de plurinominal, de la lista plurinominal a la lista plurinominal, porque entonces estamos perdiendo el sentido de poderle decir al ciudadano cuál es el castigo que tienes en caso de la reelección. Porque estamos hablando que la reelección se da cuando el ciudadano dice: hiciste un buen trabajo como diputado, entonces en tu distrito te vuelvo a dar el voto para que puedas seguir de candidato, para que puedas seguir de diputado. Pero en este momento no. En este momento, como está la integración del Congreso y como lo marca la ley, tenemos diputados de la lista de representación proporcional, aunque combinado con los de mayoría relativa, nada más que quita el candado de la premiación o el castigo de los ciudadanos cuando van en las listas plurinominales. Todo aquel diputado que sea plurinominal en la lista, y lo aclaro, en la lista plurinominal, que quiera reelegirse tendrá que someterse a su electorado, tendrá que someterse a su distrito para poder lograr y que sea castigado o premiado con el nuevo cargo, porque si no, pues se esconde y entonces no hay compromiso con la sociedad. Vamos a flexibilizar las candidaturas comunes. La idea, actualmente solamente podemos hacer candidatura común en el 33% de los municipios o distritos, y eso, en nuestra opinión, va en contra de nuestra libertad de asociación. Por lo tanto, estamos proponiendo que sea similar a lo que son las coaliciones flexibles y parciales, para que podamos tener diferentes opciones para los partidos que decidan así hacer sus coaliciones o candidaturas comunes. Por lo tanto, me permito leer los transitorios. Primero, publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Segundo, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Tercero, para hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 65 de la legislatura del Estado, con el voto mínimo de las 2/3 partes de sus integrantes, designará a quien ocupe el cargo del titular del Ejecutivo Estatal del 16 de septiembre del 2023 al 15 de septiembre del 2024. Cuarto, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México deberá adecuar sus documentos, lineamientos y reglamentación interna en lo previsto en este decreto y en las demás disposiciones legales y aplicables. Lo tendrá entendido el gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca del Lerdo, capital del Estado de México, el primer día del mes de agosto del año 2019. Atentamente, Unidad Nacional, todo el poder al pueblo.